Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy con ustedes. Como saben, en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras parejas favoritas, de las series turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, de las últimas noticias que nos dejan sin aliento. Y hoy, amigos, tenemos una noticia bomba. Preparaos porque la noticia que nos ocupa hoy es impactante. El 1 de septiembre de 2025. ¿Están listos para retroceder en el tiempo? Pues bien, ese día, el mundo entero de la farándula, el mundo de los fans de las series turcas, el mundo de las novelas, vamos, el mundo entero se paralizó. ¿La razón? El anuncio, la noticia, la bomba que sacudió a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, son mega fans de esta pareja. Han seguido su romance desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, o Senkalkapm, como se llama en turco. Hemos vibrado con cada gesto, con cada mirada, con cada foto y vídeo. Hemos especulado, hemos soñado, hemos celebrado cada pequeño avance en su relación. Y por eso la noticia del 1 de septiembre de 2025 fue inesperada, impactante y, por qué no decirlo, devastadora para algunos. Pero antes de que se me derritan de la curiosidad, y para no haceros esperar más, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Prepárense para un viaje lleno de emociones, detalles jugosos y, por supuesto, mucho drama. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esta impactante noticia? Bueno, antes de entrar en los detalles más picantes, creo que es importante contextualizar un poco la situación. Hande y Kerem, como todos recordamos, fueron la pareja de moda. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtió en algo real fuera del set. Sus fans y el mundo entero celebraron su romance. Viajes románticos, declaraciones de amor en redes sociales, fotos de ensueño, era el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces son efímeras. Y ahí es donde entra el 1 de septiembre de 2025. Las redes sociales explotaron. Periódicos y revistas de todo el mundo comenzaron a especular. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la noticia? ¿Quién había dado el primer paso? Los rumores comenzaron a circular y la verdad, como siempre, tardó en salir a la luz. La noticia oficial, que fue confirmada por sus agencias, fue que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido separarse. Un comunicado conciso, directo, pero que dejaba un vacío enorme. No se especificaron los motivos, lo que, por supuesto, alimentó la maquinaria de la especulación. ¿Qué se decía? Bueno, las teorías fueron muchas y variadas. Algunos culpaban la incompatibilidad de agendas, la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus proyectos profesionales. Otros mencionaban la presión mediática, la incesante atención que recibían y cómo esto pudo haber afectado su relación. No faltaron aquellos que hablaban de terceros en discordia, de celos, de desconfianzas. En fin, el cóctel perfecto para el drama. Pero, ¿qué más sabemos? A lo largo de los meses siguientes a la ruptura, se filtraron algunos detalles, aunque siempre con cuentagotas. Se habló de una Hande más centrada en su carrera, en nuevos proyectos, en reinventarse. Se decía que estaba trabajando en su imagen, explorando facetas más sofisticadas y buscando roles que desafiaran su talento. Se rumoreaba que estaba tomando clases de idiomas para poder expandir sus horizontes profesionales y poder trabajar en proyectos internacionales. Y de un Kerem que, al parecer, estaba experimentando una etapa de introspección, de reflexión, de búsqueda personal. Se hablaba de viajes espirituales, de retiros de meditación y de una profunda reflexión sobre sus prioridades. Las fuentes cercanas a Hande comentaban que ella estaba decidida a consolidar su carrera y a no depender de nada ni de nadie. Quería ser dueña de su propio destino y demostrar al mundo que era mucho más que una cara bonita. Se decía que estaba cansada de que la encasillaran en roles de chica dulce, y que estaba buscando personajes más complejos y profundos que le permitieran demostrar su talento actoral. Por otro lado, las fuentes cercanas a Kerem aseguraban que él estaba buscando un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Después de años de trabajo incesante, sentía la necesidad de detenerse, de reflexionar y de conectar consigo mismo. Se decía que estaba interesado en explorar nuevos proyectos creativos, como la escritura y la dirección,
y que quería dedicar más tiempo a sus amigos y a su familia. La realidad es que la separación de Hande y Kerem sacudió al mundo entero. Los fans desolados inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y de tristeza. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier información, cualquier detalle que les permitiera comprender qué había pasado. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Una de las teorías más populares fue que la incompatibilidad de agendas había sido la principal causa de la ruptura. Con sus apretadas agendas y sus constantes viajes, era cada vez más difícil encontrar tiempo para estar juntos. Hande con sus proyectos internacionales y Kerem con sus compromisos en Turquía y en otros países, se encontraban cada vez más alejados el uno del otro. Otra teoría, que generó mucha controversia, fue que la presión mediática había sido un factor determinante. La pareja, al ser una de las más mediáticas del momento, estaba constantemente bajo la lupa de los medios. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier foto era analizado y comentado hasta la saciedad. Esta presión, según algunos, había desgastado la relación y había generado tensiones entre ellos. Sin embargo, la teoría que más debate generó fue la de la infidelidad. Aunque nunca se confirmó, se especuló con la posibilidad de que uno de los dos hubiera sido infiel. Los rumores apuntaban a la existencia de terceras personas en sus vidas, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Lo cierto es que después de la separación, ambos tomaron caminos diferentes. Hande, como sabemos, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Sus proyectos la han llevado a viajar por todo el mundo, a colaborar con grandes marcas y a consolidarse como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ha protagonizado películas y series de gran éxito, ha sido imagen de importantes campañas publicitarias y ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto roles dramáticos como cómicos. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de actrices. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, explorando facetas artísticas diferentes y manteniéndose fiel a su estilo y a su personalidad. Ha protagonizado películas y series de gran éxito, ha participado en proyectos teatrales y ha explorado su faceta como guionista y director. Ha demostrado ser un actor con talento y carisma, capaz de conectar con el público y de interpretar roles complejos y profundos. Ha ganado premios y reconocimientos por su trabajo y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes. Una de las cosas más interesantes, y que generó mucho revuelo, fue la forma en que ambos manejaron la situación. Ni Hande ni Kerem dieron declaraciones directas sobre su separación. No hubo entrevistas explosivas ni declaraciones polémicas. Ambos optaron por mantener el silencio, por proteger su intimidad y por seguir adelante con sus vidas. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación, pero también demostró una madurez y un respeto mutuo que pocos esperaban. En el mundo del espectáculo, es muy fácil caer en el sensacionalismo, en la búsqueda de la polémica. Pero Hande y Kerem, a pesar de la presión, supieron mantener la calma y gestionar la situación con elegancia y profesionalismo. No utilizaron su separación para ganar protagonismo, ni para sacar provecho económico. Simplemente decidieron seguir adelante con sus vidas, respetándose a sí mismos y a su público. Después de la separación, cada uno siguió su camino, forjando nuevas amistades, explorando nuevas aficiones y enfocándose en su crecimiento personal y profesional. Hande se volcó en su trabajo, viajando por todo el mundo, grabando películas y series, y participando en campañas publicitarias. Kerem, por su parte, se dedicó a explorar su faceta creativa, escribiendo guiones, dirigiendo cortometrajes y participando en proyectos teatrales. Con el tiempo, la situación se fue calmando. Los medios de comunicación dejaron de especular y los fans, aunque aún lamentaban la ruptura, comenzaron a aceptar la nueva realidad. Hande y Kerem poco a poco fueron recuperando su privacidad y su libertad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué futuro les depara a Hande y Kerem? ¿Será posible una reconciliación? ¿Se volverán a cruzar sus caminos? Bueno, amigos, el futuro es incierto. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. A veces las segundas oportunidades existen. A veces los caminos se separan para siempre. Lo único que podemos hacer es esperar, seguir sus carreras y ver qué les depara el destino. Los años han pasado y tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales en su campo.
Han seguido cosechando éxitos y manteniendo su popularidad. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente, especialmente en un mundo donde las segundas oportunidades son cada vez más comunes. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido señales claras de un posible reencuentro. Ambos han mantenido una relación cordial, pero distante en eventos y actos públicos, demostrando respeto mutuo y profesionalismo. Han evitado cualquier declaración que pudiera alimentar rumores y especulaciones. Han priorizado su privacidad y su bienestar personal. En definitiva, la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin es una historia de amor que, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Es una historia de dos personas que, a pesar de las dificultades y la presión mediática, supieron mantener la calma, proteger su intimidad y seguir adelante con sus vidas. Y ahora, la pregunta final, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue definitiva? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de ambos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. Ahora, quiero aprovechar para agradecerles a todos por haber estado conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el mundo del entretenimiento. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y si les ha dejado con ganas de más, no olviden darle un buen like. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más drama y más entretenimiento. Hasta pronto. Chao, chao.